Así que en esta oportunidad vamos a hacer un estudio acerca de la vida de Salomón. Yo creo que todos hemos escuchado acerca de Salomón, hemos oído de que Salomón pues era hijo de David, David que era el rey de Israel. De pronto hemos escuchado algunas cosas acerca de Salomón, que pues que era un rey, que muy sabio, que era muy rico. Bueno, no sé cada uno de ustedes qué información tengan acerca de Salomón. ¿Qué han escuchado ustedes de Salomón? Desde el tiempo que ustedes hayan tenido algún tipo de conocimiento y vamos hoy pues a darnos cuenta qué tanto realmente teníamos información acerca de Salomón. Pero la finalidad de este tiempo, de esta enseñanza, es profundizar en el campo espiritual de Salomón. O sea, él es un ejemplo para nosotros, un testimonio, podríamos llamarlo así, de vida de alguien que fue tocado por Dios, que fue inspirado por el Espíritu Santo, que así como todos fuimos llamados a ser parte de Dios, así como los que estamos aquí, hemos sido llamados para ser parte del reino de Dios, que Dios nos dio un propósito, nos dio una misión, una visión, así como nosotros hemos tenido tantos deseos y que hemos querido hacer lo mejor para Dios, hemos querido crecer, aprender, profundizar en la palabra. Eh, Así que de todo esto vamos como a tratar de que a medida que vayamos aprendiendo y estudiando estos pasajes, que nos van a hablar mucho acerca de Salomón, vayamos identificándonos cómo estamos nosotros, en qué etapa estamos nosotros o sea, comparándonos un poco con la vida de Salomón. Porque pues prédica la he titulado Las fases de Salomón. O sea, cuáles fueron las fases que tuvo Salomón y todo esto pues orientado en el campo espiritual. Entonces, vamos a arrancar con la primera cita. La primera cita es Primera de Reyes, capítulo 3 versículos del 5 al 14 que lo tiene Lina. Por favor, no lo puede compartir. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí lo que te he dado, corazón sabio y entendido, tanto que no ha hablado antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Listo, Lina, muchas gracias. Okay.
Bueno, aquí vemos la primera fase de Salomón. Esta fase inicia cuando Salomón es nombrado el sucesor de David. Era apenas un muchacho. Dice que podría estar entre los 18 y 20 años cuando Salomón fue ungido para que fuera el nuevo rey de Israel. David tenía más hijos en ese momento, pero David escogió a Salomón como el que debía sucederlo porque pues en realidad David digamos que se enamoró de Betsabé, que era la mamá de Salomón. Y aparte de eso, bueno, eso es una historia aparte que de pronto después la vamos a analizar. David pues había pecado con Betsabé y ellos habían perdido un hijo. Ella había quedado en embarazo de David, perdieron un hijo. Y Salomón vino a ser pues el otro hijo que se pudo engendrar y que pudo tener Betsabé, ya pues casada con David. Y esto pues digamos que como que unió mucho a David con Betsabé. Aparte de eso que pudo haberse sentido bastante culpable David con todo lo que ha pasado y como que fue una manera en la que él quería resarcir esa culpa y ese daño que le había ocasionado. Entonces Salomón llega aquí muy joven, inexperto, a ser el nuevo rey de Israel. Y como vemos aquí en este texto, en este momento Salomón, él tiene un sueño y en el sueño Dios le habla por medio de esa, no se sabe si fue un sueño o una visión la que tuvo Salomón. Y le habla aquí Dios a Salomón y le dice a Salomón que lo que le pida él se lo va a otorgar. Y Salomón, vemos que aunque era un muchacho muy joven, empezamos a analizar, digamos, la forma como estaba pensando y lo que había en el corazón de Salomón. Salomón en ese momento le habla a Dios con todo su corazón, con mucha humildad, y le dice, no, pues, Señor, yo la verdad soy muy joven, no tengo experiencia, soy inexperto. O sea, reconoce realmente sus debilidades, sus fallas, reconoce que realmente él pues tiene temor, miedo a tener que gobernar una nación tan grande, con una responsabilidad tan grande y sobre todo con un peso tan grande de ser hijo de un rey como David, que era muy amado por todo el pueblo y que había dejado, pues, digamos, el nombre de Dios muy en alto. Y lo que hizo David, pues, fue algo, pues, digamos que quedó en un punto muy alto. Y él se sentía como con esa carga de tener que, pues, digamos, de estar al nivel o a la altura de su papá. Entonces le pide a Dios de que le dé sabiduría para poder conducir el pueblo de la manera que debía hacer. Y eso fue una manera, digamos, que mostraba realmente el deseo de Salomón de hacer las cosas bien. O sea, a pesar de que era joven, ahí vemos la instrucción por parte de su papá y de su mamá, ahí se ve la crianza, la educación que él había tenido, de que había sido criado con el temor a Dios, con la creencia en Dios, en que debía sujetarse a Dios, de ser humilde. Vemos allí pues a este muchacho joven realmente mostrando esa educación, eso que se le compartió y lo que se le inculcó a él desde muy joven. Y al pedir esto solamente sabiduría, pues a Dios le agrada muchísimo porque le dice Dios, como tú no pediste fama, ni dinero, ni muchas cosas de estas, sino que pidió fue sabiduría, pues él dice, te voy a dar lo que tú me estás pidiendo, pero aparte de eso te voy a añadir todo lo demás. Te voy a hacer el rey más importante y más conocido sobre la historia. Te voy a hacer el hombre más rico sobre la tierra. Te voy a hacer el hombre más famoso y exitoso que haya existido sobre la tierra. Eso fue una promesa por parte de Dios. Pero igualmente Dios le hace también igual una advertencia y le dice que él debe mantenerse en el conocimiento de Dios, que no se aparte de Dios y que cumpla sus leyes y sus preceptos y así se sostendrá el trono, se sostendrá su reinado y también le dará largura de años. Y en eso queda, digamos, sellado un pacto que se hace allí entre Dios y Salomón. Entonces, vemos esta primera parte.
en esta primera parte donde esta primera fase, podríamos decir, donde vemos a un Salomón muy humilde, muy inexperto y todo, pero muy creyente en Dios, un hombre que realmente quiere agradar a Dios, que sigue los pasos de su padre. Entonces, ahí pues ya tenemos esa primera parte de, 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 de lo que es la vida de Salomón. Seguimos con la segunda cita, que es Primera de Reyes, el capítulo 4 el 29 al 34. Porfa, Lina. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esaraíta y que Emán, Calcol y Darda, sus, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Listo, Lina. Muchas gracias. Aquí ya vemos que se afianza más el cumplimiento de la promesa que le hizo Dios a Salomón, dándole un conocimiento extraordinario. Vemos un hombre entendido en todo, un hombre que se dice disertado, o sea, hacía estudios profundos de la biología, todo lo que tenía que ver con clima, con geografía, con historia. O sea, era un hombre versado en cantidad de temas. Y no solamente eso, sino que era un creador, un escritor. Y allí dice que Cantar de los Cantares, que es uno de los libros que aparecen allí, dentro de la Biblia, fue escrito en esta época por Salomón. O sea, aunque bueno, allí hay unas controversias de si realmente fue Salomón o no, pero en sí se da la autoría a Salomón y se da la autoría con esta cita bíblica de que fue más o menos en ese tiempo, en esa época. O sea, ya entre los 20 y 30 años, ya Salomón había escrito Cantar de los Cantares, había escrito muchos proverbios y digamos que también el Salmo, dice que el Salmo 72 y el Salmo 127 fueron escritos también por Salomón. Entonces, aquí el cumplimiento de la promesa que le hizo Dios acerca de que su fama iba a ser extendida por todo el mundo y que sobre todo muchos reyes de muchas naciones extranjeras iban allá donde él a solamente a escuchar su sabiduría. O sea, imagínense ustedes la grandeza, digamos, en conocimiento y de saber de este hombre tan joven, porque estaba entre los 20 y 30 años, para llegar, digamos, a eso, ¿sí? O sea, tan joven y ya que viniera tanta gente ilustrada, tanta gente, pues, de tantas partes, solamente a escuchar de su sabiduría. Y esa fama, pues, se había extendido por todos lados. Entonces, cuando allí en esta época, que ya va llegándose los 30, David, Dios le había dado una orden a David de que quería que construyera el templo, pero por unos pecados que cometió David, por unas ciertas fallas que cometió David, Dios le dijo que no iba a ser David sino un hijo el que construiría el templo. David, él hizo fue la recolecta de todo el dinero y de la materia prima para construir el templo. Ya en este momento, aquí ya ubicados en este punto, digamos ya hacia los 30 años de Salomón,
empieza Salomón a hacer la construcción del templo. Se empieza a construir el templo con el diseño, con las medidas que Dios mismo le había dado tanto a David como se las dio también a Salomón, y empiezan a construir no solamente el templo, sino el palacio real y también algunas otras edificaciones. El conocimiento tan grande de Salomón en su sabiduría en cuanto a arquitectura, en cuanto a todo esto, se empezó a ver plasmado en un cambio, digamos, de estructura de la ciudad de Jerusalén. Empezó a darse allí como un resplandor de esa ciudad y un cambio completamente en el diseño arquitectónico de lo que había en ese tiempo. O sea, realmente la sabiduría de Salomón trajo un progreso impresionante a todo ese territorio de Israel. Entonces vamos ahorita a ubicarnos ya en un tiempo de Salomón, más o menos, digamos, hacia los 35 años, entre 35 y 40 años. Vamos a ver cómo se encontraba Salomón en esta segunda fase. Y para ello vamos a ir a Primera de Reyes, el capítulo 8, versículos 54 al 61, que lo tiene Karim. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desamparare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová. Estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Muy bien, Karim, muchas gracias. Entonces aquí ya vemos, ya habían pasado por lo menos unos 15 a 20 años de reinado y ya vemos un Salomón en el pináculo completamente de su esplendor. O sea, vemos allí un hombre entregado a Dios, un hombre lleno de sabiduría, un hombre que estaba en ese momento, estaba celebrando la inauguración del templo. Estaba todo el pueblo reunido porque estaban allí llevando las holocaustos, las ofrendas, todos los diezmos, estaban llevándolos allí, presentándolos ante Dios. Y estaba allí Salomón haciendo esta oración delante de todo el pueblo, ante Dios, él muy humilde, reconociendo que todo eso había sido producto de Dios, que él fue el que había dado completamente los recursos y toda la forma para poder llevar a cabo de que se cumpliera la construcción de ese templo que duró más de 7 años. La construcción del palacio duró 13 años y lógicamente pues acá vemos a Salomón dándole gracias a Dios, enalteciéndolo, reconociendo que, pues, de que Él es el que tiene el control de todo, que ellos estaban ahí haciendo pues afirmación, reafirmando el pacto que habían hecho con Dios de ser seguidores de sus preceptos, de sus mandamientos, de que iban a estar delante de su presencia. Todo esto lo hizo aquí Salomón en nombre de todo el pueblo. Y dice la palabra que una nube muy grande tomó y llenó completamente todo el templo en ese momento. Una, una presencia sobrenatural en ese momento
de la oración que hizo Salomón allí en ese lugar. O sea que la presencia de Dios estaba con Salomón, estaba Dios con Salomón, lo estaba respaldando en todo lo que estaba haciendo. Entonces vemos allí, pues, como les digo, era el momento más alto de su gobierno, el momento más de mayor esplendor. Salomón pues ya se había casado con la hija del faraón de Egipto de una manera pues convenientemente política, porque pues él como un buen estratega sabía que esa unión ayudaba mucho al comercio entre Egipto y Israel, y ya había empezado a tener varias concubinas y también estaba ya empezando a casarse con otras mujeres, o sea, ya había empezado a tener, digamos, varias mujeres, varias esposas, varias concubinas, y el comercio pues estaba, digamos, en su mayor apogeo, empezó él digamos, acrecentar tanto, tanto su poder, digamos, tanto su... Dios le había dado tanta riqueza, tanta, tanta riqueza que empezaron a hacer construcciones inmensas en las ciudades, en todos los territorios de Israel. Empezó a construir barcos. Bueno, empezó a expandirse de una manera tan grande en todo lo que era el comercio, la agricultura, en todo, pues, digámoslo así, y había establecido importantes pactos de negociación con muchas otras naciones. Y ya aquí, digamos que era el esplendor de Salomón, era conocido en todo ese tiempo antiguo, era conocido por todo el mundo. O sea, era yo creo que el hombre más famoso que había sobre la tierra en ese momento. Vamos entonces ya a ver aquí eh, la otra cita, que es Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 18 al 24. Porfa, Karime. Hizo también el rey un gran tono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Gracias, Karime. En esta época en la que estamos acá citando, ya vemos pues lógicamente un Salomón ya entre 40 y 45 años, un poco más maduro, y también igualmente allí se supone que fue escrito los Proverbios, el libro de Proverbios, porque él ya había hecho una gran compilación de muchos proverbios de profetas y de muchos escritores, y también proverbios de él también que fueron escritos allí. Y por eso el libro de Proverbios, que pues dicen que es de la autoría de Salomón, aunque muchos dicen también que ahí hay muchos proverbios que no son de él, porque efectivamente él hizo una recopilación de proverbios. Entonces vemos allí como ese gran esplendor de conocimiento y sabiduría por parte de Salomón. Los que han podido leer el libro de Proverbios pueden encontrar realmente allí una cantidad de filosofía, de ideología, de pensamiento muy, pero muy sapiensal. O sea, realmente el conocimiento allí es grande. Muchos de sus versos son conocidos mundialmente, citados por muchos filósofos, por muchos ideólogos, por muchas religiones igualmente, porque pues de verdad que ese conocimiento transformó, digamos, transformó completamente el pensamiento del ser humano.
Y no solamente el cambio tan tremendo que hubo en el pensamiento humano por medio de todo lo que escribía Salomón, sino también lo mismo fue con respecto al comercio, porque allí Salomón impuso una nueva era con respecto a lo que era el comercio. Anteriormente el comercio era pues era el intercambio de productos. Acá ya la plata y el oro, sobre todo el oro, se convirtió en la moneda, en el dinero realmente que servía para cambio y para comercializar, comprar y vender productos. Entonces, también allí es donde conocemos a la famosa cita de la reina Saba, que viene esta reina de un pueblo muy lejano, solamente a ver si era cierto que Salomón era el hombre más sabio y el esplendor y la riqueza de Salomón. Y dice que sí, efectivamente dice que se habían quedado pero cortos en lo que le habían contado a ella con todo lo que ella vio. ¿Qué vio la reina de Saba? Vio esta mujer el esplendor de unas ciudades con edificaciones inmensas, con unas arquitecturas vanguardistas, vio un progreso impresionante y allí es donde se empieza a establecer como esa brecha tan grande que se estaba dando entre los ricos y los pobres. O sea, definitivamente todo lo que estaba haciendo Salomón estaba, digamos, llevando a un punto en que para él mantener su esplendor, mantener todo ese estatus en el que él estaba allí de riqueza, de estar construyendo toda esta cantidad de edificios, empezó a tomar muchas decisiones en las que empezó a esclavizar, a promover la esclavitud para poder construir estas edificaciones. Empezó igualmente allí a, digamos, ¿cómo podemos decir? Como a imponer muchos tributos, a imponer, o sea, se empezó a ver allí un Salomón ya muy diferente, en el cual no era buscando aquí ya la parte del buscar a Dios, el de mostrar a Dios, sino ya era como mostrar su esplendor, o sea, mostrar su sabiduría, o sea, como todo el mundo lo alababa, todo el mundo decía qué tan sabio es, qué tan ingenioso es, qué tan esto, o sea, lo alababan tanto, lo idolatraban tanto, lo levantaron tanto a ponerlo pues a un punto de Dios, pues, digámoslo así, toda esa situación que se estaba dando, empezó a crear en Salomón, digamos, un orgullo, tanto en su campo de conocimiento como en su campo económico y de toda de su riqueza y todo lo que él había podido producir allí en Israel. Entonces, esta ya era la segunda fase de Salomón. Ahora entramos a la tercera fase de Salomón. Vamos para Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del primero al 6. ¿Sí? Kelly nos puede compartir, por favor. Salomón se vuelve idólatra. Además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor había prohibido a los israelitas establecer relaciones matrimoniales, porque seguramente harían que sus corazones se desviaran hacia sus dioses. Pero Salomón, enamorado, se unió con ellas. Tuvo 77 esposas de rango real y 300 concubinas, las cuales desviaron su corazón. Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al Señor su Dios, como lo había hecho David su padre. Salomón rindió culto a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo repugnante de los amonitas. Así pues, los hechos de Salomón fueron malos a los ojos del Señor, pues no siguió fielmente al Señor como lo había hecho David su padre. Gracias, Kelly. Aquí ya vemos a un Salomón ya entrando hacia los 60 años. Vemos nosotros aquí ya un hombre cómo se fue apartando cada vez más y cada vez más de Dios.
Se dejó llevar por su sabiduría, por su propia prudencia, por su propio conocimiento, por su propia fama, por su brillo, por su esplendor. Empezó pues a dejar llevarse por su carne. El apetito de él hacia las mujeres era muy grande. Aquí ya vieron ustedes que tenían más de 70 esposas y más de 300 y pico de concubinas. Y sencillamente pues esto hizo de que estas mujeres tuvieron mucha influencia sobre él, sobre todo en su parte religiosa, en sus creencias, y empezó él algo que no había hecho cuando estaba joven, ni tampoco cuando estaba más o menos en la mediana edad. Empezó a servir y a servir culto a dioses paganos. Lo que él había jurado y le prometido a Dios, lo que él tanto le había encargado a su propio pueblo, él mismo lo estaba incumpliendo. O sea, empezó a apartarse de Dios, sobre todo a una edad ya tan madura. O sea, ya llegando, pues entrando ya como a la tercera edad, más en la época antigua, llegar a la edad de 60 años ya era considerada una persona de ya vieja, ya de pues completamente anciana, podríamos decirlo así, ya que el promedio de vida para ellos era de 70 años más o menos. Entonces, eh, vemos aquí cómo Dios se decepciona por completo de Salomón. El joven que se estaba rindiendo ante él de una manera humilde, el que le estaba pidiendo solamente sabiduría, ese joven que estaba diciéndole y prometiéndole y jurándole que iba a estar siempre delante de él, que iba a cumplir sus preceptos, que sus mandamientos, todo lo que tenían que hacer, lo que este rey que ustedes vieron allí, que él cuando inauguró el templo, llevaba los diezmos, las ofrendas, los holocaustos allá al templo. Ya vemos que no lo está haciendo es ante otros ídolos, llevando ofrendas y todo eso a otros ídolos. Entonces, totalmente descarriado por completo un hombre que se suponía que era el hombre más sabio sobre la tierra. Aquí nos damos cuenta que la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia no nos da a nosotros la capacidad de creer de que estamos haciendo lo correcto. O sea, inclusive dice la palabra que tanto conocimiento mata, porque a veces las personas se dejan llevar mucho por el conocimiento, tanto leer, tanto estudiar, sobre todo cosas que no edifican, sobre todo cosas que realmente no están trayendo un crecimiento espiritual, sino que por el contrario está llevando al hombre a empezar a hasta dudar de la, de la existencia de Dios y todo esto, que eso es lo que hacen muchos científicos y muchos filósofos que hay en el mundo en este momento. Podemos verlos que son personas ateas, son personas que no creen en Dios porque ellos creen en ellos mismos, en lo que ellos pueden pensar o creer o lo que ellos pues mismos pueden corroborar o, o qué, o bueno, todo lo que la ciencia pueda llegar a determinar. Entonces vemos acá cómo Dios está completamente decepcionado, triste de ver que este hombre le ha fallado, se ha apartado de los caminos, no ha cumplido completamente con lo que él había pactado con él. Y vamos para la última cita, que es Primera de Reyes, capítulo 11, versículos de 9 al 12. El Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, que se le había aparecido 2 veces y que le había ordenado no rendir culto a otros dioses. Sin embargo, él no hizo caso de lo que el Señor le había ordenado. Por lo tanto, el Señor le dijo a Salomón: ya que te has comportado así y no has cumplido la alianza y las leyes que te ordené, voy a quitarte el reino y a dárselo a uno de los que te sirven. Sin embargo, por consideración a David tu padre, no lo haré mientras vivas, pero se lo quitaré a tu hijo. ¿Hasta el 12 me dijiste? Hasta el 12, sí, señorita. Hasta ahí va, pero se lo quitaría a tu hijo. Perfecto. Muchas gracias, Kelly. Entonces ya aquí vemos esta parte final, digamos, de los últimos días de Salomón. En este tiempo Salomón escribe el libro de Eclesiastés. Ustedes pueden leer ese libro y pueden darse en cuenta que ahí ven a un Salomón completamente diferente al de Proverbios. O sea, si ustedes leen Cantar de los Cantares, ustedes leen el Cantar de Cantares
ven a una persona alegre, optimista, enamorada. Bueno, es un libro muy hermoso, muy de, pues de mucho amor, de mucho romanticismo. Pasa uno a los libros de Proverbios, vemos toda una, realmente un libro con una sabiduría impresionante que nos deja muchas cosas para aprender. Y cuando leemos Eclesiastés, ya encontramos y vemos la amargura que se ve en lo que se dice allí en esos textos. O sea, la negatividad, eh, digamos, la frustración, el ocaso, digámoslo, en todas las cosas. O sea, realmente uno dice, pero no parece la misma persona que escribió los dos libros anteriores. Ahí vemos palpable lo que en el corazón de Salomón había. O sea, vemos allí la decadencia total de todo su conocimiento y solamente deja entrever allí a un hombre completamente amargado, frustrado, donde nada lo llenó a él. Ninguna de las mujeres lo llenó a él, no lo llenó ni la gloria, no lo llenó la fama, ni el dinero, absolutamente nada. Y como se había alejado completamente de Dios, pues el único que lo podía llenar, que lo podía haber mantenido allí como debía ser, pues ya no estaba porque Dios se había apartado de él. Entonces, esta historia que les estoy aquí compartiendo por parte del Espíritu Santo, que me inspiró para que se fuera compartida esta palabra, es ver cómo esto nos puede pasar a nosotros también. O sea, llevándolo a nuestro campo individual de cada uno de los que estamos aquí, eh, recibiendo este conocimiento. Es una advertencia por parte de Dios que nos hace. Cuando Él nos llama, cuando Él nos limpia, que llegamos a su presencia, pues llegamos por muchas razones. Llegamos porque estábamos enfermos, por un problema emocional, un problema económico, porque había vacío, porque había soledad, bueno, por muchas circunstancias. Y cuando llegamos a los pies de Cristo y empezamos a conocer de Él, nos enamoramos inmensamente y queremos más y más y vemos cómo Él nos llena, cómo Él nos limpia, cómo Él empieza a escuchar nuestras oraciones. Empezamos a ver cómo todas las peticiones que nosotros les hacemos nos las va otorgando, vamos viendo milagros, vamos viendo cómo el Señor nos va limpiando, va haciendo cosas tan grandes en nosotros. Y esa es nuestra parte de la primera fase. Esa primera fase donde estamos allí enamorados, donde le prometemos a Dios de todo, le decimos que vamos a tener devocional, que vamos a estar orando, que vamos a estar en conocimiento, que vamos a estar leyendo su palabra, le decimos que vamos a diezmarle, que vamos a ofrendarle, que vamos a hacer esto. Le prometemos de todo porque allí estamos llenos de Él, porque estamos felices, porque Él nos escucha, porque nos está dando todo lo que le estamos pidiendo, estamos viendo milagros maravillosos para nosotros, para nuestra familia, entonces todo está perfecto. Cuando llega la segunda fase nosotros, cuando empezamos nosotros a ver que todo se va solucionando, que ya vemos que las cosas están bien, que ya vemos que Dios nos ha dado el trabajo, que nos dio la parte económica, que ya nos sanó, que reparó nuestras heridas, que de pronto estamos ya las personas que estaban solas pues tienen relaciones con otras personas. Bueno, cuando ya vemos que nuestra vida empieza a estar muy bien, porque Dios ha actuado en nuestra vida, entonces ya es cuando empezamos nosotros como apartarnos un poco de Dios. Empezamos nosotros como allí, como que nosotros podemos nosotros mismos, como que nosotros ya, como que empezamos a buscar excusas, entonces para no conectarnos, para no estudiar la palabra, para no hacer el devocional o para no orar o para no cumplirle con lo que le prometimos a Dios, de diezmarle, de ofrendarle. Empezamos a buscar toda clase de excusas porque nosotros somos expertos para sacar excusas. A escuchar entonces allí gente que dice eso no lo haga, eso para qué, eso no sé qué, y empezamos a llenarnos de otras informaciones para que sopesen nuestras propias excusas para no cumplirle a Dios. Y nos vamos a apartar. Y esa es la segunda fase. Para llegar a una tercera fase, que es distanciarnos por completo de Dios. Ya no tenemos tiempo para orar, como decía acá, Salomón se iba de otros ídolos. Los ídolos es todo aquello que ocupa el primer lugar de Dios. Y los ídolos puede ser,
Ya no nos conectamos porque estamos viendo el fútbol, que estamos viendo la telenovela, que estamos ocupados porque nos vamos nosotros a otras actividades o porque simplemente nos da pereza, nos dio sueño, porque ya no queremos orar, porque ya pues no tenemos tiempo. Todo esto son ídolos que empiezan a ocupar el primer lugar de Dios y nos vamos apartando y nos vamos apartando. Ya no queremos saber de nada de Dios, ya queremos nosotros simplemente tener codependencia con otras personas, como pasó con Salomón, ya empezó a tener, él era, le hacía caso era a sus esposas, a sus concubinas, entonces empezamos nosotros, que ya nos importa lo que nos diga la pareja, lo que nos digan los amigos, lo que nos diga la familia, entonces ya ellos son todo para nosotros, Dios lo dejamos a un lado, nos apartamos completamente de Dios y ahí viene la decadencia por parte de nosotros, porque se nos olvida por completo de dónde nos sacó Dios, de todo lo que hizo Dios por nosotros, de todos los milagros, de la forma como Él nos recogió, nos levantó, nos limpió, nos ayudó, cómo ayudó a nuestra familia, cómo hizo todo lo que hizo y sobre todo todo lo que tenemos, porque en ese momento de Salomón, Salomón gozaba con toda la gloria, la fama, el dinero, todo, todo lo tenía Salomón. Sin embargo, Salomón, ¿qué? Murió. Él no se llevó absolutamente nada de eso. Él no se llevó ni la gloria, ni la fama, ni el dinero, ni sus esposas. No se llevó nada. En este momento podemos pensar que Salomón haya sido perdonado por Dios. No lo sabemos. Tampoco la Biblia dice en ninguno de sus textos de que Salomón se haya arrepentido. No lo sabemos. Si era a sus últimos días se haya arrepentido de haber hecho de todo lo malo que él sabía que había hecho delante de Dios, de que se dio cuenta que definitivamente le tocaba que pagar también. Él tenía que también llegar al momento del juicio, de tener que presentarse ante Dios y tener que rendirle cuentas por todo lo que le dio Dios, porque Dios le dio todo y le cumplió todo a Salomón, todo se lo cumplió a él, así como nos ha cumplido a nosotros. Nosotros cuando nos acercamos a Dios le prometemos tantas cosas a Dios, Él nos cumple. A todos aquí nos ha cumplido, porque yo sé que todos los que estamos aquí hemos recibido milagros de Dios, todos. Y Él nos cumplió y nos ha cumplido y nos va a seguir cumpliendo. El problema es que nosotros realmente le cumplamos a Él, le sigamos cumpliendo, que no dejemos que el enemigo nos meta ideas para que nosotros saquemos excusas y empecemos a no cumplir con lo que le prometimos a Dios, a alejarnos de la presencia de Dios, a no tener esos encuentros con Dios. Todo esto se lo digo a ustedes a raíz de que de una conversación que tuve con alguien acá del grupo que me preguntaba acerca de muchas personas del grupo que ya no se conectan. Y me preguntaba por ciertas personas, oye, Alex, ¿y qué pasó con Julano, con Sultana, con este y este? Y entonces yo le decía, no, tal cosa, tal otra. Pero me puse a ver todas las personas que Dios ha traído a este ministerio desde que se fundó hace 4 años, que Dios fundó este ministerio de brazos abiertos, ya pues con un nombre, pues como estamos en este momento, porque ya Dios me había dado esto hace más de 15 años, eh, y realmente todas las personas que habían llegado, a todas Dios les ha traído y les ha ayudado en todo y les ha hecho unos milagros increíbles. Y realmente varias de esas personas que me preguntaba esta persona, me entristecía mucho darme cuenta que Dios les había dado tantas cosas, tantas cosas. Dios les había respondido, les había hecho unos milagros increíbles y están totalmente alejados, alejados. Pues creo yo que de Dios, porque si Dios los colocó en este ministerio es por algo. Si Dios los trajo a este ministerio es por algo. Y si ya no, que cuando pues pregunto, no, que es que no tengo tiempo, que por esto, que porque lo otro, que porque para allá, que porque para acá, sencillamente veo aquí a un Salomón allí muy en la vida de estas personas, que sienten que ya no necesitan a Dios, porque todo lo tienen muy bien organizado en su vida. Entonces, yo no quiero que eso nos pase a los que estamos aquí, porque esto también es un llamado para mí, porque igualmente en todos los años que yo llevo de cristianismo también yo he tenido mis caídas y mis levantadas. También he tenido momentos en los que he querido tirar la toalla, he tenido momentos en los que yo no he querido, me he querido salir, que he querido dejar todo tirado. Y la verdad que solo Dios es el que me ha ayudado a mantenerme, de verdad que sí, solo Dios.
Este ministerio, les digo, y pues me perdona si les rompo su corazón, pero no fue en ningún momento creado por ustedes. O sea, este ministerio fue creado para Él, para Dios. Y yo me conecto es para agradarle a Él. O sea, esto fue lo que Dios me dio, yo le cumplo a Dios y trato de cumplirle a Dios en lo máximo que yo puedo. Entonces, para mí lo más importante es agradarlo a Él y hacer lo que Él me dice que haga. Entonces, yo esto que hacemos, estas conexiones, no lo hago por ustedes, la verdad, lo hago es por Él. Que Él me ha puesto a ayudarlos a ustedes, a ser guía de ustedes. Lo hago con todo el amor. Para mí ustedes son muy importantes para mí, pero primero está Dios. O sea, yo lo hago porque lo hago para Dios. Por eso siempre recalco tanto de que esto es un tiempo para Él, no para mí. Ustedes no se conectan aquí por mí ni por estarnos aquí todos como una familia, que pues es muy rico que nos encontramos y charlamos muy bueno, pero realmente este es un tiempo para Él, es un tiempo para encontrarnos con Dios, es una cita con Dios porque Él quiere hablar con nosotros, Él nos quiere capacitar, Él quiere hacer cosas maravillosas en nosotros. Entonces, por eso es que realmente está esos tiempos, este tiempo que tenemos nosotros. Entonces, esta es una forma en la que hoy el Espíritu Santo les está diciendo, no se vayan a alejar de Dios. No permitan que el enemigo les ponga a ustedes excusas e ídolos allí en su camino para que ustedes se aparten, para que se alejen de Dios. Porque todo aquel que se aleja del Señor, todo aquel que es desagradecido, porque es que no hay otra palabra, porque ser uno desagradecido con Dios, con todo lo que Dios le hace por uno, por todo lo que Dios nos respalda, nos responde, por todo lo que nos da, y nosotros ¿qué hacemos? Le damos la espalda. Lo dejamos a un lado, ya no queremos orar, nos queremos ya conectarnos con Él, ya no le queremos cumplir nada de lo que le prometimos y nos alejamos. Y bueno, puede que en este puedan vivir bien durante mucho tiempo, no lo sé, pero también puede haber igualmente disciplina por parte de Dios y no sabemos pues cómo vaya a terminar nuestras vidas en un tiempo porque ahí vemos que Dios tuvo misericordia de Salomón, no le quitó el reino mientras él vivía, pero le dijo que se lo quitaba a su descendencia y así tal cual fue. Le quitó la descendencia, el trono a la descendencia de Salomón y el templo que él le había construido se lo derribaron. Ese templo se vino al piso porque solamente era un templo que estaba erigido por el orgullo, la soberbia y el conocimiento de un ser humano y derribó ese templo. Dios derribó ese templo porque para él ya no era realmente algo glorioso. Y aparte de eso, pues no sabemos bien cómo fueron los últimos días de Salomón. En salud, de pronto en amargura, pues sí se ve allí en Eclesiastés que era un hombre muy amargado. Entonces, igualmente que no nos vaya a pasar a nosotros. Que hoy hagamos un compromiso ante Dios, que de verdad reconozcamos humildemente que necesitamos de Él todos los días para que nos mantengamos firmes, porque eso es lo que yo he hecho cada día. Cada día yo le pido a Dios de que me ayude a sostenerme cada día, porque la batalla es diaria, es todos los días, en mantenerse uno allí, en no caer, en no dejar de hacer lo que tengo que hacer, de cumplirle a Dios, porque no es fácil, o sea, no es fácil. Estar haciendo la voluntad de Dios no es fácil. Es algo bien complicado más cuando el enemigo pues quiere hacer todo lo que quiere hacer en contra de uno. Entonces, no, tiene que estar uno muy metidito allá en Dios, estar muy conectado con Dios para mantenerse firme y poderle cumplirle a Él. ¿Alguna pregunta o algo que quieran comentar? Si no, vamos a entrar a orar y darle gracias a Dios por esta enseñanza tan maravillosa que nos ha dado. Gracias, Señor, por darnos esta enseñanza, Señor, esta capacitación. Bendito Rey, Señor, hablarnos directamente en nuestro corazón, en nuestra mente, advirtiéndonos, mi Padre amado, Señor, que así como tanto Lucifer fue también expulsado, Señor, del trono celestial por el orgullo, por haberse creído que era mayor o mejor que Dios, fue expulsado de allí, fue sacado de la presencia de Dios. Igualmente vemos
a un rey, a un hombre que lo tuvo completamente todo, todo el respaldo, toda la gloria, toda la fama, lo excelso, el dinero, todo. Lo tuvo Salomón, pero igualmente tú, mi Padre amado Señor, te alejaste de él porque se encontró en él orgullo, se encontró un hombre idólatra, se encontró un hombre que se había apartado de ti porque se creyó mucho más que tú. Así que, Padre amado Señor, yo creo firmemente que tú, Señor, quieres que nosotros seamos personas humildes de corazones, Señor, de que hoy, Señor, delante de tu presencia, te pidamos de que nos ayudes a mantenernos firmes cada día, en mantenernos en tus preceptos, en los mandamientos, en cumplirte lo que te hemos prometido, Señor, en no olvidarnos del pozo, del lugar donde nos sacaste, donde nos limpiaste, de la manera como nosotros llegamos a la presencia tuya, Señor, de pronto con corazones muy llenos de dolor, de vacío, de tristeza, de soledad, con muchos problemas, mi amado Señor. Y tú cómo viniste a hacer tantos cambios en nuestra vida. Padre amado Señor, ayúdanos, Señor, a ser leales y honestos a ti, a que no llevemos vidas dobles, a que no llevemos aquí que queremos vernos espirituales y realmente no lo estamos haciendo, estamos completamente haciendo cosas que no te agradan, estamos allí haciendo cosas que realmente no te glorifican. Realmente, mi Padre amado Señor, no estamos poniendo de todo lo que somos nosotros, mi Padre amado Señor. Realmente es ser uno hipócrita. Que no seamos hipócritas. Tú, Señor Jesucristo, le dijiste allí a los fariseos, Señor, a los religiosos, a los sacerdotes que ellos eran unos hipócritas, porque eran los conocedores de la ley, los que supuestamente eran los más espirituales, pero eran los que más pecado cometían. Que nosotros no lleguemos a hacer eso, que nos mostremos ante los demás como si fuéramos muy espirituales, que somos muy buenas personas, pero en realidad no lo estamos haciendo. Que de verdad seamos honestos y leales con nosotros mismos y contigo y que podamos realmente, mi Padre amado Señor, mostrar lo que hay dentro de nuestros corazones, que ese amor que tú estás colocando en nosotros, que realmente ese crecimiento, esa espiritualidad de verdad se vea reflejado en nuestros actos, porque nosotros mostramos lo que somos por la forma en la que actuamos. Nuestros hechos hablan por completo de quiénes somos y de lo que pensamos. Así que ayúdanos, bendito Señor, y que seas tú glorificándote en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y te clamamos, Señor, por todos aquellos a los que tú colocaste en brazos abiertos, a todos de que trajiste desde hace 4 años hasta el día de hoy. Amado Señor, que donde se encuentren, tú en este momento seas tocando sus mentes y sus corazones y los traigas de nuevo. Que no permitas de que ellos se pierdan, que no permita, mi amado Señor, de que ellos se olviden de todo lo que tú hiciste por ellos, de que ellos tengan un momento allí de arrepentimiento y se acerquen de nuevo a ti. Te clamamos, mi Padre de la Gloria, Señor, para que Brazos Abiertos siga continuando haciendo la labor por la cual tú la fundaste, Señor. Este es un ministerio de restauración, un ministerio para todas aquellas personas, Señor, que necesitan ser restauradas, transformadas, personas que necesitan conocer de Dios y conocer realmente de un Dios que los ama con todo ese amor, con toda esa grandeza, Señor, sin hacer acepción de personas, sin limitaciones, sin diferencias ni distintivos de creencia, de sexo, de nacionalidad, de raza, de nada, Señor. Este es un lugar, un ministerio que por eso se llama Brazos Abiertos, donde tienes tú los brazos abiertos para todos los que queremos acercarnos a ti, para todos los que queremos amarte y queremos seguirte, mi amado Señor. Así que te damos la honra y la gloria a ti, mi amado Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido. Y hoy queremos decirte, Señor, sigue viviendo en nosotros. No te aparte de nosotros, no nos sueltes de tu mano, Señor. Te agradecemos infinitamente por todas tus misericordias, Señor, y por todo tu amor inmerecido. Hemos orado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.